Corría el año 1932. Por aquellos tiempos, Gerardo Machado era presidente de Cuba. Pablo de la Torriente Brau y Raúl Roa guardaban prisión. La isla era una inmensa cárcel de sangre. Y ese mismo año, el 6 de febrero, en una humilde casa de la barriada del Auto, nacía el tercer hijo de la familia Cienfuegos Gorriarán. Nacía Camilo. Yo me sentí mal y como entonces no había lo que hay hoy, la facilidad de ir a los hospitales, pues entonces me acosté allí y ahí no parí. Y comenzaría entonces el duro peregrinaje de casa en casa. Eran tiempos de dificultades económicas y la familia se vio obligada a mudarse a La Habana Vieja. Viviendo ahí en la calle O'Reilly y en la época de Machadato, estaban tumbándose a Machado y nosotros vivíamos en una azotea y el viejo cogió una escoba para cada uno, un palo, y nos dio como si fuéramos rifles y dice: ustedes tienen para tumbar al dictador ese que está oprimiendo a Cuba. Mi padre en la época de Machado fue secretario organizador del sindicato de operarios de sastrería. Antes que Camilo usara barba, ya el viejo usó barba. Él tiene una fotografía por ahí, la tenemos por ahí por la casa, pero yo no la he encontrado, donde el viejo tenía la barba y cuando triunfó la revolución le dio a Camilo y dice: si total, yo tenía barba igual que tú en aquella época porque me estaban buscando para prenderme y matarme. De nuevo la familia Cienfuegos tendrá que emigrar, esta vez hacia San Francisco de Paula. Bueno, estamos en la casa a la que vino a vivir la familia Cienfuegos en la época alrededor de 1936. Pienso que Camilo pudiera tener 3 años y medio, algo así, y vivieron en ella hasta mediados de 1940. Cuando mío lo llevé a la casa de socorro, a llevarlo porque estaba enfermo, y me dijo el médico que me lo llevara para mi casa, que se muriera. Mi madre es gallega, republicana. Los padres de Camilo, ambos españoles también republicanos. Al iniciarse la guerra española, la guerra civil, pues se creó un comité de ayuda al niño y al pueblo español. Ese comité tenía de presidente a Ramón Cienfuegos. La sede donde funcionaba el comité era en nuestra casa. Camilo, Osmani y yo íbamos con la vieja y el viejo, con cada uno. Había veces que la vieja salía con Camilo, conmigo, y Osmani salía con el viejo. Iba por las casas de los vecinos a buscar ropa, caja de leche, lo que quisieran dar para mandar a los niños españoles en España. Yo pienso que fue quizá un privilegio el que tuvimos de tener una raíz tan honda y antigua como la Guerra Civil Española. En 1940, la familia decide volver a su lugar natural, la barriada del Auto. En el 472 de la calle Dolores, los Cienfuegos desempacarán otra vez sus pobres bultos. Nosotros éramos muy pequeños, teníamos unos 8 años, 10 años alrededor, y entonces en este mismo lugar aquí, recuerdo que Camilo se la había facilitado, había adquirido una bandera cubana, y como en aquel tiempo y en este tiempo también, siempre se pone ante fechas patrias las banderas, las portadas de las casas, de los edificios. Pero bueno, Camilo se apareció con una bandera
y me dijo, vamos a poner la bandera esta, ayúdame a poner la bandera esta en la ventana. Vinimos aquí, él se encaramó en la ventana esta, yo estaba aquí abajo, me ayudaba para que pudiera amarrar la bandera. Bueno, amarró la bandera cubana, y cuando no bajamos, el compañero Ramón Cienfuegos, que estaba trabajando como sastre ahí en la sala, entonces salió y dijo, bueno, ¿cómo tú pusiste la bandera esa ahí? No, pero baja la bandera esa de la... ¿Pero por qué la bajo? Baja la bandera esa acá. Yo te voy a explicar por qué nosotros no podemos poner la bandera. Nosotros no podemos poner la bandera en esa ventana y en nuestra casa, porque con esa bandera nosotros le hacemos el juego a los que dirigen y gobiernan la república, porque esa gente no representan al pueblo, esa gente que dirigen el país se están enriqueciendo a costa del sudor de los trabajadores y se están enriqueciendo a costa del hambre que pasa al pueblo, que no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro, y por lo tanto nosotros no podemos estar de acuerdo con este sistema. La familia Cienfuegos, Ramón y Emilia, pues lucharon y se esforzaron, y fue una pauta para ellos el conducir no solamente a Camilo, sino a todos sus hijos por un cauce que los hiciera unos hombres útiles a la sociedad. Mis recuerdos de la niñez me muestran a su padre, un hombre, vamos a llamarle rígido, sin embargo, era un hombre que perseguía que sus hijos se llenaran de ciertas virtudes y ciertas características que los hicieran hombres de provecho. A pocas cuadras, el pequeño Camilo asiste a la escuela Félix Alpizar, que lo verá crecer en sus aulas. Bueno, Camilo, por el carácter que tenía, sí hacía maldades. ¿Recuerdas tú? Sí, no podemos decir que era un santo, ni era un niño que se chupaba el dedo, un niño que de verdad era ágil en sus expresiones, pero muy disciplinado, y hacía maldades como puede hacer cualquier niño a su edad. Pero indudablemente que lo característico en este caso de Camilo era ese carácter pegajoso, ¿no? Nuestros juegos eran juegos casi de índole campesina. Resbalar en yagua, correr. Sin embargo, motivado también por el interés de la familia, cazábamos mariposas. Camilo era un niño tal cual yo lo recuerdo, ¿no? Vivo, vivaracho, sonriente, atrevido, pero no atrevido en el aspecto de audaz, subiéndose a los árboles, haciendo cosas que quizás algún día repetiría. Muchacho que como todos los cubanos nos gusta la pelota. Pero bueno, era fanático a la pelota, jugaba pelota. Sí, yo recuerdo Camilo preparándose para la entrada de San Alejandro. Éramos adolescentes y siempre lo recuerdo tratando de reproducir vasos, haciendo dibujos, dibujando
dibujando figuras, vasos, rostros, ¿no? Él, para San Alejandro, se preparó con entusiasmo. ¿Era buen dibujante? Él no era tan buen dibujante como tan mañoso. Camilo le gustaba mucho el baile. Salió bailador por la vieja, porque la vieja era muy bailadora también. ¿Y Ramón era bailador? No, se encontró con un individuo que no era muy bailador. No sabía bailar. Nunca había bailado. Camilo sí le gustaba el baile, porque donde había un baile, ahí estaba Camilo. A Camilo le gustaba mucho la música cubana fundamentalmente, la de Benny Moré. Compartíamos las celebraciones de los carnavales por el Prado. Y era una gente de verdad en el sentido de un cubano. Es decir, que no podemos endiosar a Camilo, sino Camilo era un cubano de carne y hueso igual que cualquiera de nosotros. Con su carácter pudiéramos alfabetizarlo como diciendo que era jaranero, jodedor. Salíamos para la calle y vacilaba a las mujeres. La gente que por su carácter se pegaba, que la mujer se acercara a él, ¿no? Porque tenía un carácter muy jovial, siempre se estaba riendo, haciendo chistes. Camilo era una persona extraordinariamente afable. Camilo convencía con su sonrisa, con su trato afectuoso, con esa disposición que tenía de comprenderlo todo y de abarcarlo todo. Camilo fue a trabajar al arte, donde estaba trabajando su padre, que su padre estaba cosía para el arte. Allí hizo falta un muchacho para limpiar pisos y creo que mojar telas. Pero se buscaron a dos, uno era Camilo. Fue necesario alguien para trabajar en el mostrador de la tienda. Entonces, a lo mejor se pensó darle la plaza al otro muchacho y no a Camilo. Pero lo cierto es que pusieron a los dos en el mostrador a ver quién vendía más. Y Camilo vendió más que el otro muchacho. Pero no solamente vendió más que el otro muchacho, sino también vendió más que el que más vendía de la tienda, que el empleado más viejo de la tienda. Y eso no solamente fue porque Camilo llevara a toda su gente, a todas sus amistades, que eran muchas sus amistades en Lawton y las que eran de San Francisco de Paula, pues podía pensarse que había llevado a su gente, pero no, es que Camilo tenía una simpatía especial, irradiaba algo que no era común. Un día de las madres, se levanta temprano, empieza a limpiar la casa y con la misma la vía le pregunta que qué estaba haciendo. Dice, preocúpate que te voy a limpiar la casa hoy. Con la misma terminó de limpiar la casa. Se fue para el trabajo. Cuando terminó el trabajo, le mandó un televisor lleno de eléctrica a la vieja. Y le puso, felicidades vieja, tus hijos, Osmani, Camilo y Humberto. A él le interesaba la pesca, la pesquería, y entonces nos íbamos a pescar allí a la falda del Morro, bajo la misma farola, a la roca aquella. Naturalmente que nos cansábamos de la pesca con pita, porque se pescaba muy poco, pero entonces Camilo siempre inventaba darle la vuelta al Morro caminando, por abajo, por la roca. Y era extraordinariamente peligroso, pero de todas maneras él tenía que pasar, él pasaba por ahí, y yo también pasaba. La tentación de cruzar ese pedazo no se la perdía.
El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe de Estado y derriba así los últimos reductos de la democracia burguesa cubana. La vida nacional se hizo cada vez más asfixiante y aterradora. Un año más tarde, Camilo parte hacia Estados Unidos a correr fortuna. Lo acompaña su amigo Rafael Sierra. Camilo se fue para el norte, pensando que en el norte iban a encontrar mejor vida que la que había aquí en Cuba. Ese mismo año, Camilo escribe a sus padres. En estos días hemos caminado toda la ciudad buscando trabajo. Hemos llenado 60.000 planillas y he dicho más de 999.999 mentiras. Hemos ido a todas las fábricas de aquí llevando como única recomendación nuestro rostro, del cual muchos han dicho que es el más duro que han visto en toda su vida. Camilo fue al norte, estuvo por lo menos 2 años por allá. Camilo en el norte trabajó de mozo limpieza, de camarero, de mochila, jugó pelota, de todo. Camilo hizo en el norte de todo. Esto está cada vez peor. El machadato aquí está a la orden del día. No hay trabajo, todo carísimo. Y por ende, este frío que le parte el alma a cualquiera. Yo creo que en el tiempo ese que estuvo Camilo, los 2 años que estuvo por fuera, como dice el dicho, le templó el acero, le templó el alma, le templó el corazón. Ahí yo creo que fue donde Camilo cogió la madurez de siendo un muchacho joven, la madurez de un hombre completo. En 1955, Camilo y Rafael son deportados de Estados Unidos por estancia ilegal. Atrás quedan 2 años de amarguras y sueños frustrados. A su regreso, Camilo ha encontrado en Cuba un panorama desolador. La dictadura está en pleno apogeo. La actitud política de Camilo se debe a, en primer lugar, y con un peso muy grande, estuvo la enseñanza de su casa, el ejemplo de sus padres. Yo pienso que, como dijo en un momento su padre, dijo que sus hijos no habían aprendido revolución en la universidad, sino la habían aprendido en su casa, y yo soy testigo de eso. Por una caprichosa coincidencia histórica, el futuro jefe de la Columna 2, Antonio Maceo, tiene su bautismo de fuego durante una manifestación para conmemorar la muerte del titán de bronce. Algún tiempo más tarde, Camilo relataría en carta a su amigo José Antonio Pérez el balazo recibido. Los gritos de cientos de jóvenes, viejos, mujeres, eran gritos de pueblo sufrido, que quiere o morir o ser libre, gritando revolución, revolución, revolución. En esos momentos fue que me hirieron en la pierna izquierda. Fue un balazo de M1, cuando el viejo, en un verdadero arranque de emoción y tensión, cogiendo el yaqui manchado de sangre con que me había vendado provisionalmente la herida, dijo: es la sangre de mi hijo, pero es sangre para la revolución. Camilo estuvo preso en el BRA, que fue ya pocos antes de irse en el segundo viaje a los Estados Unidos, lo ficharon por comunista. Nos llevaron a las oficinas del BRAC, Buró Represivo de Actividades Comunistas. Según nos subían al carro, nos daban golpes. Ya adentro me dieron una patada en la cara y me retrataron con un cartelito que decía comunista.
Este fue el homenaje que le brindó la dictadura a Martí en su natalicio. La segunda vez que se va para el norte, él se casa con una puertorriqueña. Ella viene aquí a La Habana, se casa, ella se va, la mujer lo reclama por poder y es cuando se va por segunda vez para California. Pero los móviles de este segundo viaje son muy diferentes. Sabe que en México se prepara algo grande y aspira a contactar de algún modo con Fidel. Él sentía una admiración extraordinaria por Fidel desde el asalto a Puerto Moncada, desde que leyó también La historia me absolverá, ¿verdad? Él tenía una admiración grande y una confianza, sobre todo, quiero señalar la palabra confianza, confianza, fe en aquel hombre que surgía. Fidel es la esperanza de libertad para el pueblo cubano. Ya el pueblo está exhausto de políticos parlanchines, millonarios. Cuba necesita una gran lección y hay que darla. Es deber nuestro, si no seríamos malnacidos, el de cooperar de un modo u otro a la causa cubana. En octubre de 1956, Camilo llega a México. En sus bolsillos, una dirección, la de Reinaldo Benítez, ex compañero de trabajo de su padre. Recordamos que después de los hechos de Moncada, que fuimos condenados y que salimos en la amnistía en mayo de 1955, y así hasta que yo tomé el exilio y me fui para México. Y un día, al llegar a mi casa en México, encuentro una nota firmada por Camilo. Se lo comunico a Raúl Castro y el que me orienta que vaya a verlo, a ver qué es lo que quiere. Conversamos con Fidel y las condiciones no recomendaban que Camilo se incorporara, porque eso sería un mes y medio, 2 cuando más, antes de partir hacia Cuba. Las condiciones eran bastante críticas. Por esas razones, en el primer momento, Fidel no aceptó, ni Raúl tampoco. Pero bueno, pasados unos días, volvimos a conversar con Fidel y con Raúl, hasta que ellos entendieron y recomendaron que entonces lo mandaran hacia un objetivo para su preparación. Poco antes de partir hacia Cuba, Camilo escribe a su hermano Humberto. Yo mismo he pensado y estudiado los 24 años de mi vida y he llegado a la conclusión que nada soy y que nada valgo. ¿Qué tengo? ¿Qué he hecho? ¿Qué soy? Nada que siquiera valga la pena gastar tinta y papel en explicarlo. Tú, hermano, es tiempo que un buen día también lo pienses. Que pienses en tu pasado y en tu futuro. Ya los años de niñez quedaron muy atrás y la juventud pasa veloz y de ella no quedan más que ceniza, que no serán ni eso cuando sople el viento. El
El 2 de diciembre de 1956, 82 hombres al mando de Fidel Castro llegan a Cuba. Su propósito, hacer la revolución. Pronto se ven sorprendidos y cercados en un lugar llamado Alegría de Pío. Los expedicionarios tienen que batirse en retirada. A mí me tocó participar en lo que se le llama hoy actualmente el Grupo de Almeida, porque nos fuimos agrupando en un punto ahí dentro de la Alegría del Pío. Ahí nos reunimos 5 compañeros, permanecimos allí hasta la oscuridad casi. Y así, bueno, hubo un momento en que se determinó movernos, a ver de qué manera podíamos salir por la parte de atrás de los soldados. Y al hacer ese movimiento nos internamos más en lo que le llaman diente perro y un manglar tupido que había en esa parte que nos fuimos a mover. Entonces continuamos por toda la costa. No me ubico en tiempo y espacio porque no tengo memoria de los días exactos, ¿no? Pero llegó el momento en que vimos síntomas de vida en la costa. Es una casita de yagua esa que hacen los pescadores para coger sombra y descansar. E inmediatamente nos lanzamos hacia ese objetivo y el comandante Almeida, que va preparado, se encuentra con la grata sorpresa que era Camilo, el que estaba en ese momento ahí con Pablo Hurtado y Pancho, Francisco González. En la huida yo perdí mi mochila, alcancé a salvar las frazadas nada más. Y Camilo, viendo que yo no tenía nada que comer, ya que la frazada no era un buen alimento, compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Y desde aquel momento yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. 45 días después del desembarco, Fidel y 22 compañeros atacan el cuartel de La Plata. Recordamos que Camilo ahí, en el momento que se está insistiendo para que el cuartel se retire, se entregue, Camilo entra al patio del cuartel, con la suerte, digo yo, para manifestarme de alguna forma de que en ese instante el cuartel se entrega. De lo contrario, pienso que posiblemente si no hubiese sido así, Camilo no hubiera vivido más. De toda la información elaborada se puede deducir que el enemigo rehúsa el encuentro con unidades organizadas, moviéndose constantemente de un lado a otro y solo atacan cuando saben de antemano que una pequeña guarnición está en un lugar estacionada. Luego vino lo que es el otro encuentro con el enemigo, que es en los llanos del infierno, donde la tropa guerrillera, la pequeña tropa guerrillera, le hace una emboscada al ejército y también se establece otro combate, siempre con resultados positivos para la fuerza guerrillera comandada por Fidel. Y también Camilo pues va mostrando su actitud de un combatiente decidido.
así que durante todo ese tiempo, hasta que llega lo que es el refuerzo enviado por Fran País, sobre el 15 al 24, sale el 15 de marzo de la zona del Marabuzal en Manzanillo y llega sobre el 24 que se contacta con Fidel, primero contacta con Che, que ya se hace una columna guerrillera con unos 70 y pico de hombres y hace 2 escuadras, una de vanguardia y otra retaguardia. Y Camilo es hecho oficial teniente de la vanguardia. Pero también debemos decir que ese carácter jovial de Camilo, jaranero, pues creó dificultades a Camilo, ya que no todo el mundo, como te decía, está dispuesto a que le hagan una jarana y no todo el mundo pues, responde muy igual. Hay alguna gente que parece que se disgustaban con la jarana que Camilo le ocasionaba y eso creó discusiones. Camilo había tenido hasta sus sanciones por asuntos de chivadera y de hacer maldades y de, por ejemplo, cortarle la soga a un compañero, según a mí me cuentan, y por la noche, cuando estaban acampando, compañeros salir a cualquier gestión, a cualquier necesidad, y entonces venir con el cuchillo y cortar la soga de la hamaca y dejársela en un pelito de para cuando el compañero viniera a sentar en la hamaca, cayera de larga y entonces formar el boche y después empezar a averiguar quién fue, porque después nadie decía quién era, y cosas como esas. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Camilo fue héroe desde que yo lo conocí, porque en el combate Ubero él fue héroe allí, porque allí él participó en la vanguardia, allí, que siempre fue desde que Camilo llegó a la Sierra Maestra, empezó en la escuadra de la vanguardia. El primer punto de la vanguardia, solamente por eso ya hay que ser una heroicidad, porque un individuo como Camilo, que era de la ciudad de La Habana, que no conocía el campo, el monte, absolutamente nada, ¿me entiendes? Participar de ser el primer punto de la vanguardia, cogiendo lomas, sin camino, rompiendo montes, espinas, vicisitudes y todo eso, ya solamente por eso es una heroicidad. Recuerdo cuando salimos del combate de Ubero para acá, que el Camilo le salió en esta pierna derecha un tumor de tamaño así. Entonces tenía que andar con el pantalón arremangado hasta aquí arriba. Entonces la Thompson, una Baby Thompson que tiene un piquito en la punta ese, y cada vez que iba subiendo la loma, imagínate, que levantaba la pierna, aquella le daba punta ahí ese. Pero así mismo, la sangre chorreándole y todo eso. Y Camilo para adelante, Camilo nunca dijo me duele, ni esto, ni el otro, ni que no podemos ir porque esto, no me recuerdo nunca esa frase. Camilo era un guerrillero natural, en mi opinión, que hacer comparaciones es muy difícil. Pero yo considero que Camilo era un guerrillero nato, muy ágil, física y mentalmente, muy rápido en su actuación para tomar decisiones. Y realmente creo que estaba entre los mejores guerrilleros. En octubre de 1957, Camilo es transferido a las órdenes del ya comandante Ernesto Che Guevara. Por esos días, Camilo es ascendido a capitán. Ramiro Valdés, que Ramiro era el segundo de la columna 4, pero ¿qué pasa? Que Ramiro estaba con un problema de que una bala que se le había alojado en un pie desde el Moncada, y la bala se le corrió la 3006, el plomo, y lo tenía en el pie, en la planta del pie. Entonces Ramiro no podía fincar el pie. Ciro Redondo, el Che, no quería quitar la escuela que tenía, pues el Che hizo una escuela, porque él era así. Él desde el primer momento empezó a inventar cosas ahí en la sierra. Entonces tenía una escuela de reclutas y él no quería quitar esa escuela y no quería sacar a Ciro de la escuela. Cosa que Ciro quería, porque Ciro estaba loco porque
por irse de la escuela, que no le gustaba aquello, que le gustaba el frente. Entonces deciden el Che mandar a pedir a Camilo a Fidel. Y cuando se lo piden, Fidel lo acepta y se lo manda enseguida para la columna de nuestra, la columna 4. Incluso cuando él llega, él pregunta, ¿quién es Oreste? Porque yo era el que movía entonces el pelotón. Dice, ¿quién es Oreste? Digo, no, yo. Dice, yo soy Camilo. Dice, yo sé que es Camilo. Entonces, Camilo me dice, yo voy a demostrar quién es Camilo. Entonces yo pienso que Camilo lo dice por mí. Yo antes era un poco bruto, ya he cambiado un poquito. Entonces yo le digo a Camilo, y yo le voy a demostrar a Camilo quién es Oreste. De los combates que participo o que estuve cercano de Camilo, es el primer combate, uno de los combates que fue en el Alto del Cojo. Camilo se faja con la vanguardia, narran los otros compañeros, que él esperó que el guardia que venía adelante, que estuviera ahí prácticamente arriba de él, para abrir fuego. Cuando abrió el fuego, el guardia saltó, brincó, y cuando brincó soltó el fusil y lo cogió en el aire. Yo diría que Camilo era demasiado guapo. Y para cuidar los hombres, yo creo que diría también que los cuidaba demasiado. Porque él se quería arriesgar, él, por tal de que no se arriesgara ningún compañero. E incluso le peleaba mucho, a mí mismo principalmente. Él y yo tuvimos varias discusiones por eso. Porque él decía que yo hacía mucha burrada. Esa es la palabra de él, y esa palabra que me prendía a mí, que yo hacía burrada, porque cualquier cosa que yo le decía, no, porque tú lo único que haces es hacer burrada. Cuando yo le decía cualquier cosa, ¿no? Porque él era un hombre que cuidaba mucho a sus compañeros. Entonces, él era un hombre que en el combate, él se le olvidaba por completo que el enemigo tiraba, y que tenía bala también, y que tiraba cuando tenía fusil en la mano. Él caminaba por ahí para allá como si fuera que el enemigo lo que le tiraba era flores y él tiraba balas. Porque era un hombre que era, te digo, que era demasiado bravo. Nosotros estábamos acampados en la finca de los Matamoros, que ellos se veían cuando la evacuación de la Sierra Maestra, cuando el bombardeo, ellos evacuaron y dejaron las casitas solas. Y entonces nosotros teníamos que hacer una emboscada allí cerca, y entonces nos guarecíamos en la casita de ellos. Entonces Camilo le puso a las casitas de aquellos lugares el regreso de Batán, con motivo, creo que una película que él había visto una vez, no sé qué cosa, le puse el regreso de Batán aquello allí. Entonces allí, los días que tenían por la tarde, ya cuando se levantaban la embocada, ya estábamos ociosos, no teníamos nada que hacer allí, como no había que invertir el tiempo, pues Camilo siempre tenía algo que motivar a uno para no tenerlo a uno tranquilo allí. Entonces inventó 2 obras de teatro. Él conocía esas cosas y él sabía hacerlas, pero nosotros no sabíamos nada. Nosotros lo veíamos como él lo hacía y hacíamos lo que él nos hacía que hiciéramos allí. Nosotros salimos a hacer un recorrido que era costumbre de Che, de vez en cuando, sorpresivamente, salir a ir a donde estaban los distintos campamentos y los distintos pelotones, ¿no? En Casero Matamoros estaba el campamento de Camilo. Y aquí es donde, cuando íbamos llegando, de una distancia bastante larga, se sentía el escándalo. Entonces, cuando llegábamos a los 200 metros más o menos, aproximadamente, se nos mandó a bajar de los caballos y llegamos a pie. El Che iba inicialmente bastante molesto por el escándalo que había. Entonces, nos paramos ahí por una ventana del bohío. Bueno, entre el bohío estaba desarrollándose la obra de teatro en la cual estaba actuando Camilo. Era uno de los que estaba actuando, haciendo el papel de mujer. Y realmente el propio Che tuvo que reírse. Prácticamente no había mucha gente dentro de la Sierra Maestra que pudiese jugar con el Che.
Y el único hombre que yo vi jugar con el Che era Camilo. Para Camilo, el Che era así como un padre, un hombre que él tenía una fe, una cosa, para todo, él contaba con el Che. Si él iba a hacer una acción o cualquier cosa, él enseguida, si tenía tiempo, se la mandaba a comunicar al Che, y si no, tan pronto la hacía, se la comunicaba rápidamente. Así que ellos dos eran dos compañeros, que aunque eran los caracteres eran distintos, uno muy jugador, muy bromista, y el otro muy serio, pero en sí, en sus pensamientos y en sus cosas de pensar en la guerra, para todo, yo diría que eran muy parecidos. Yo creo que él aprendió mucho con el Che. Creo no, yo no diría creo. Yo puedo decir que yo puedo asegurar que Camilo aprendió mucho del Che. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. Fidel le da la orden a Camilo en el último combate de Pino al Agua, que con el pelotón de él, que matara la posta. Que matara la posta y se situara donde estaba la posta. Llegamos al lugar como compañero una hora, a donde estaba la posta, que no había nada. Seguimos explorando. Y yo me agachaba así, le decía a Camilo, y ahora Camilo, ahí están. Y Camilo decía, vamos a esperar que nos tiren, Y nos abrieron fuego de ambos lados, a donde hay dos casitas, que hay que pasar por el medio de las dos casitas, o había. Nos abrieron fuego con ametralladora de ambos lados. Cuando nos abren fuego, nosotros abrimos fuego también. Matamos el del lado izquierdo del camino, y el lado derecho le partimos un brazo. Y cuando ya de día, Camilo se entera de la ametralladora 30 que se había quedado, y él intenta ir a buscar la ametralladora él solo. Ya a Camilo le habían dado un tiro en una pierna y estaba sangrando, el carajo, él seguía peleando. Entonces de ahí Camilo corre para meter la ametralladora, pero ya estaban los guardias, se habían posicionado y estaba el tiro ahí exacto. Al llegar a la trinchera, dice él que él brinca para caer en esta la 30, y cuando cae en esta la 30, cuando brinca le dan un tiro, le dan otro tiro. Y entonces ya ahí si no puede recoger la 30, se queda la 30, él sale a rastro donde estamos nosotros, y inclusive que seguía peleando con 2 tiros que tenía. Y él no se quiere ir de ahí, sigue combatiendo. Pero entonces coge ¿cómo se llamaba la arma aquella que tenemos nosotros, el morterito? Un 926, que le decíamos nosotros 926, y se lo pone en un fusil, y cuando le da candela, que va a disparar, no le dispara la bala. Entonces él no le explota el M26 también, y lo vuelve a herir de nuevo en la cara. Aquí te encuentras la herida, aquí, lo hiere por la cara. Y nosotros cogimos y le dijimos, no, tú tienes que irte porque del Valle estaba un poco más para atrás en la retaguardia, curando otro herido que lo habían herido cuando nos abrieron fuego. Y lo obligamos. Así fue como Camilo se va, obligado. Camilo fue el primer jefe rebelde al que se encomendó la tarea de bajar a los llanos y combatir allí a la tiranía. El primer capitán de la sierra al que se concedieron atribuciones para la organización del movimiento clandestino en las ciudades, y el primero en demostrar que fuera del escenario natural de las montañas, el ejército rebelde podía también derrotar a la maquinaria militar de la tiranía. Para mí la llegada de Camilo significó algo de gran trascendencia, porque la llegada de Camilo vino aquí a salvar en las llanos del Cauto el prestigio de lo que era la revolución ante la situación de los grupos dispersos
y desorganización que había en el llano del Cauto. Según informes recibidos, grupos de forajidos llegados recientemente de la Sierra Maestra ha incrementado actos de sabotaje y ataques a patrullas militares en la zona del Cauto. Se han cursado órdenes para su captura y exterminio. La organización de lo que es el movimiento, toda la zona esa de ahí de Cauto, Holguín, Tuna, de todos esos pueblecitos de por ahí, todos esos grupos que tú ves que estaban por ahí, los organizó, que estaban desorganizados por completo. En sentido general, en todo, Camilo, podemos decir que era un maestro. A su paso por Casibacoa, cerca de la ciudad de Bayamo, Camilo y sus hombres conocen a quien sería uno de sus más íntimos colaboradores en la zona. Al llegar la tarde, ellos subían para mi casa. Mientras era el día fuerte que se corría el ejército por ahí, los caquitos, ellos se mantenían aquí. Ya por la tarde, que ya se sabía que la guardia no andaba por ahí, ellos subían para mi casa. Camilo era un hombre que dejaba de comer porque su compañero comiera. Porque yo una vez aquí, a esta compañera maté un lechón y le llevé una piernita dobada de carne allá. Y cuando se la estaban picando, él fue el último que comió. Sus compañeros todos comieron primero que él. Incluso era un hombre que luchaba por los obreros, porque aquí lo demostró, que aquí había unos individuos, personas que tenían capitales y tenían arroceras, y no le pagaban a los obreros lo que tenían que pagarle, y lo botaban y le hacían mil cosas. Incluso, por poco le causa el que él los afusilara por eso. Y le exigió que tenían que pagarle, y se le pagó a esos obreros. En mi poder, el ascenso a comandante del ejército rebelde. Gracias por darme la oportunidad de ser más útil a nuestra sufrida patria. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Entre los campesinos que conocieron a Camilo en el Cauto estaba Euspicio Ramírez, que pronto abrazó la causa rebelde. Un día Camilo y yo estamos en el monte Rafael Barrero y yo dije, oye, quisiera entonces terminar allá, chico. Dice, ¿para qué? Digo, para ir para la casa a acabar esto ya. Y después que esto se acabe, pues ya cada uno coge su casa. Dice, tú estás mal. Digo, ¿por qué? Dice, después de sacar esto, los tiros, es que viene la revolución. Digo, ¿cuántas revoluciones hay aquí entonces? 2 revoluciones. Si estamos acabando, ya va a venir otra. Dice, no, tú estás equivocado, tú no entiendes esto. Después viene la reforma agraria. Entonces viene la lucha entre nosotros. Ya no tenemos que trabajar. Faltan hombres para trabajar entonces, que no lo hay. Digo, como 3 hombres de más, que aquí andan rodando de línea en línea. Dice, son 4 hombres, muchachos. Después aquí va a hacer falta brazos para luchar con esto. Porque hace falta son hombres ahora para adelante. Dijo, oye, tú estás loco de la cabeza. Y estaba razón Camilo. El que estaba loco era yo. Él nos estaba hablando a nosotros de los trabajos que estamos pasando. Estamos pasando un hambre, que aquello es lo más grande de la vida allí. Entonces, Walfrido Pérez, o él nos dice a nosotros, ustedes ven lo que estamos pasando ahora. Cuando se acaben los tiros, vamos a pasar más trabajo de lo que estamos pasando. ¿No dice Camilo? Entonces, Walfrido, que es una gente de esta, bueno, por el mismo estilo que éramos todos, pero Walfrido, que es el que más hablaba de nosotros, era el abogado de nosotros. Walfrido le dice a Camilo, y acá, entonces, ¿para qué mierda? Nosotros estamos pasando trabajo, vámonos para el carajo, porque él habla así. Entonces Camilo le dice, Walfrido, tú no puedes entender lo que yo quiero decirte con esto. Es lo que le dice. Bueno, yo en aquel momento, yo lo oí que dijo aquel, digo, si nos pasamos más trabajo que lo estamos pasando, yo compartía las ideas de Walfrido. Yo decía, dime tú, entonces, ¿para qué nosotros estamos reventándonos aquí tanto?
es lo que yo pensaba. Y yo te digo que de nosotros, todos nosotros podemos decir, el que diga que no es así, no estuvo con Camilo. Camilo era un hombre que se preocupaba mucho por enseñarnos a nosotros los problemas, incluso no solo nacionales, sino los problemas internacionales. El 20 de abril, Camilo y su tropa, en una audaz acción, atacan la planta de Bayamo. Se le empezaron a tirar, los guardias estaban allí también, se le atacaron a los guardias, se empezó a tirar a los tanques para que empezaran a botar líquido, pero estaban vacíos. Entrar a Bayamo ahí por 2 ocasiones sin conocer a nadie ni nada de eso, saber lo que era Bayamo, donde habían 11.000 guardias, entrar con un grupito de gente así, roncaba los cojones. El 4 de mayo, el ejército de Batista sorprende y cerca al grupo rebelde en un monte llamado La Estrella. Nos metieron 500 soldados de un solo golpe, metidos ahí de momento con los tanques, los aviones, los morteros, candela, con todo, en un callito de un manigual, una manigüita que había allí. Camilo y otro compañero allí y yo nos fajamos de frente con un grupo que viene avanzando, y Cantinflas, que era el tercero. Y entonces yo en ese momento mando a buscar a Oreste, pero Oreste está en otro flanco fajado, en el flanco izquierdo y derecho, fajado con otro grupo que viene avanzando. Y como a 2 horas más, de estar más de 2 horas, más de 3 horas, Camilo entonces me manda a buscar a mí y me propone tratar de salir a ver si podíamos coger el río Cauto. El río Cauto. Sí, el río Cauto. Entonces yo le digo a él que por dónde nos vamos a ir. Entonces hay un lugar que los guardias no nos tiran ni nos dan candela en esa zona, que es una curva muy grande que hace el arroyo, y todo eso hay que coger una sabana muy pelada, que yo sí conocía porque yo desde el primer momento empiezan los tiros conmigo y yo conozco cómo está la situación completa, donde está el ejército. Entonces yo le digo a Camilo, mira Camilo, no podemos movernos de aquí. A las 11 de la mañana aproximadamente nosotros nos percatamos que había algo raro, estaba sucediendo algo. Inclusive nosotros en el frente que estaba Oreste y en el frente que estoy yo, estaban avanzando, pero duro los soldados. Y nosotros estábamos aguantando el empuje del enemigo. Y cuando fuimos donde estaba Camilo, hay 2 compañeros que están hablando con Camilo y hay uno que está convenciendo a Camilo, tratando de convencer a Camilo de tratar de salir en ese momento, tratar de romper el cerco en ese momento. Pero como a las 4 o 4:30, él me manda a buscar otra vez. Cuando llego están los compañeros otra vez, y desde que los vi ya yo iba, figúrate, en un momento como aquel, yo iba prendido de verdad. Cuando los vi allí ya me subí. Entonces cuando él me habla, que ya me habla un poco más duro, me dice, te mandé a buscar para que recoja rápido que nos vamos. Digo, ¿para dónde nos vamos? Dice que nos vamos, te dije. Digo, pero Camilo, ¿para dónde nos vamos a ir? Bueno, discutimos allí un poquito. Entonces yo le dije una pila de cosas a los compañeros. Le ofendí incluso. Y le dije, lo que voy a matar un maricón de esto. Entonces él vio de verdad que estaba. Entonces él me dice a mí, ven acá chico, ¿quién es el jefe aquí? ¿Eres tú o soy yo? Entonces yo le digo a él, el jefe aquí es usted, pero el que manda en este momento soy yo. Yo no sé ni de dónde me salió eso, porque en realidad yo te digo la verdad, a mí después me daba pena. Y yo decía, dime, ¿qué le he dicho yo a Camilo? Bueno, yo al ver que él no me contesta nada, entonces yo cojo, me quito la canana y le tiro, digo, coge la canana y coge el fusil, trata de irte. Digo, trata de salvar el fusil. Entonces yo cojo la pistola, digo, a mí hay que matarme aquí. Digo, a mí hay que matarme aquí porque no me van a matar ahí en la sabana. O me van a coger herido y me van a matar cortándome pedazos. Hay que matarme fajado aquí. Entonces él ve la decisión mía. Él no me contesta. Para que tú veas qué clase de hombre, siendo él el jefe, con lo que él me había dicho. Fíjate lo que hace él. Él se pone y se queda mirándome. Y lo que hace es reírse. Fíjate. Entonces él que está recostado así de un tronco,
se para riéndose, viene, coge el fusil y coge la canana. Entonces él viene mismo y me pone la canana a mí. Entonces me pone el fusil y me abrazó. Al atardecer de ese día, el ejército se retiraba desmoralizado sin haber podido vencer la resistencia rebelde. Ante la ofensiva batistiana en junio de 1958, Camilo regresa a la sierra llamado por Fidel y asume la defensa del sector nordeste del territorio rebelde, incluida la zona de La Plata, mientras el Che defiende el sector noroeste y Fidel liquida la amenaza enemiga en el frente sur. Aquí, Radio Rebelde. El ejército rebelde, después de 76 días de incesante batallar en el frente número 1 de la Sierra Maestra, rechazó y destruyó virtualmente a la florinata de las fuerzas de la tiranía, ocasionándole uno de los mayores desastres que pueda haber sufrido un ejército moderno. Y había quien decía que no bajaba para allá, no que esto y con lo otro. Y yo sí quería venir, bajar para allá, ni para nada así. Y entonces Camilo fue para allá. Y Camilo dijo una cosa allí, que posiblemente de lo que, la misión que teníamos, posiblemente de lo que saldríamos allí, no llegara nadie con vida. Pero si uno solo quedaba con vida, tenía que llegar a Pinal del Río y plantar allí la bandera de combate. Tras los pasos de los hombres de Camilo, parte de la sierra la otra columna invasora encabezada por el Che. Nosotros cuando salimos de la sierra, Camilo habló con nosotros y nos preparó psicológicamente de todos los que íbamos a pasar por el camino. Así que nosotros veníamos ya con una preparación psicológicamente que todo eso para nosotros era poco, porque nosotros pensábamos que íbamos a pasar más. Nos cogieron 3 ciclones en el camino. Nos metimos una noche equivocados en el mar. Resulta ser que Oreste iba delante de mí y se para, porque había un estero, ¿no? Oreste se para en el estero y yo sigo. Entonces me da una ola en la boca. Entonces yo en vez de decir el mar, digo un tiburón. Un tiburón. Y dice Oreste, barranco, un tiburón. Salimos corriendo para atrás, estábamos metidos en el mar. Porque como caminábamos con el agua siempre a la cintura, al pecho, estábamos en el mar y no distinguimos una cosa de la otra. Se han dictado órdenes en relación con grupos de forajidos mandados por Camilo Cienfuegos, recibiéndose información de los lugares o rutas que siguen. En la invasión Camilo, nosotros tenemos que pelear con Camilo porque Camilo quería venir en el primer punto de vanguardia. Y cuando había situaciones difíciles que había embocada, Camilo quería venir el primer punto de vanguardia. Nosotros teníamos que pelear con él que no podía venir en el primer punto de vanguardia, que tenía que venir en su posesión. Camilo hizo los hombres, que nosotros aprendimos con Camilo por el valor de Camilo, porque Camilo quería estar siempre en la primera línea. El 9 de septiembre, la columna del Che tiene un encuentro con el ejército cerca del batey de Tana. Camilo va en su ayuda. Che era de la opinión de mantener una fuerte emboscada, ya que la tropa de Camilo vino a reforzar a la del Che una parte y detener el refuerzo que iba a venir hacia ese lugar, lo cual se produce en un primer intento y Camilo le plantea que no era correcto mantenerse allí por cuanto estábamos en un lugar desconocido, no sabíamos hacia dónde retirarnos y que a la larga era un lugar muy llano que la aviación podía hacernos muchos daños, más daños del que podíamos nosotros obtener combatiendo al enemigo en la emboscada.
El Che, a regañadientes, aceptó retirarse de aquel lugar, pero cuando le informa a Fidel, le dice que él se retiró por recomendaciones de Camilo. Pero entendió que en aquel momento era correcto lo que le planteaba Camilo. En 31 días de mate, creo que comimos 11 veces y 11 poquitos. El día que más comimos fue el día que nos comimos la yegua cruda. Además, para nosotros es una aventura buena. Lo que queríamos era llegar a Pinar del Río, ¿no? Y ya lo que queríamos era pelear. Y fíjate, mira qué clase de hombre era y qué sentimiento tenía Camilo. Que nosotros llegábamos a los campamentos, todos por igual, porque caminábamos, íbamos a pie, caminando todo el mundo. Llegábamos destruidos. Y, por ejemplo, había desayuno, se podía hacer algo, y la gente se tiraba, ¿no? No en hamaca, se tiraba en el suelo por ahí a descansar. Y la mayoría de las veces tú lo veías, él que cogía, él mismo empezaba a servirle a la gente que más mal estaba. Él mismo iba y le llevaba el desayuno, el almuerzo, lo que fuera, donde estuviera tirado uno, se lo iba a llevar. Teníamos, además de los 3 ciclones que nos cogieron por el camino, nosotros caminábamos nada más que de noche. Por el día nos lo pasábamos emboscados. Y la comida muy poca. Entonces, descalzo. Como el negrito Manso, que vino descalzo de allá con una caja de bala 30 en la mano, todo el camino de allá de Oriente hasta aquí, hasta la villa, porque no había zapatos. Si aparecía comida, si aparecía un huevo y no alcanzábamos, no se lo comía nadie. Ni él comía. Si la gente llegábamos a las 4 de la mañana en un campamento a dormir y a las 6 había que estar levantado, el primero que estar levantado era él, porque era el que llamaba a todo el mundo. Quiere decir que él no se quedaba durmiendo. Si había que caminar, el que más caminaba era él. Si había que comer, el que menos comía era él. Quiere decir que él siempre predicaba con un ejemplo, pero muy grande. Un ejemplo que era difícil de igualar. El 26 de septiembre, la vanguardia de la columna captura a 3 individuos en la zona de Baraguá. Uno de estos hombres resultó ser Juan Trujillo, cabo del ejército de la dictadura. El enemigo inteligentemente había pensado lo siguiente: dejar que las columnas invasoras, porque ellos creían que las dos marchaban más o menos juntas o juntas, cruzaran la línea del Central Baraguá a lo que es el embarcadero de Baraguá, la línea de ferrocarril. Una vez que estuvieran aquí, estos exploradores, el cabo Trujillo, el soldado Pino y el Montero, debían detectar que los rebeldes se encontraban en esta zona. El plan era, una vez, como ya dije, localizado el ejército rebelde aquí, tirar el cerco a todo lo largo de esta línea para evitar cualquier retroceso y en todos los posibles lugares, digamos, lo que es este camino obligado que hablamos ahorita del puente, situar columnas emboscadas escalonadas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, que si los rebeldes lograban destruir una emboscada, continuaban después para caer en otra emboscada. ¿Qué sucedió? Que el cabo Trujillo, por ser un individuo que llevaba muchos años viviendo ahí, se conocía hasta donde el rején puso el huevo, como se dice. Y fue el que situó todas las emboscadas y conocía dónde estaban situadas cada emboscada. Contra todas las predicciones hechas por el ejército, Camilo decide tomar rumbo norte y presiona al cabo Trujillo a servirle de guía. La idea de Camilo, fundamentalmente, la que nosotros llamamos la gran decisión, era que la lógica de los esbirros no le daban que una columna de rebeldes fuera hacia el norte y mucho menos atravesar la carretera central por tal lugar, jugando siempre con los exploradores. Segundo, que él consideraba que si los camiones se daban, tratar de avanzar hacia el oeste, por la parte norte de la carretera o por donde fuera factible,
y luego introducir hasta donde se pudieran llegar con los camiones, y luego en un lugar ya cercano a las villas o en las mismas villas, tratar de golpear, dar un golpe contra una unidad militar del enemigo y atraer hacia él toda la fuerza, ya demostrando que aquí no habían rebeldes, y con esto aligerar la concentración de tropas que había aquí para ayudar a que, o sea, facilitar que la columna del Che pasara con menos problemas. Con el ataque al acueducto de Ruspolí, cerca de Ciego de Ávila, Camilo cristalizaba su plan de atraer hacia él las fuerzas de la dictadura. Porque Camilo no solo se preocupaba por la columna de él, sino por la del Che. Tenía más preocupación por la columna del Che, que iba atrás, que nosotros íbamos adelante revolviendo, y entonces él iba atrás aguantando los palos, que por la misma de nosotros. Ya en el norte de la provincia, la columna llegó al batey de la Jacinta. Días más tarde, Camilo escribía a Fidel. En la escuela había más de 40 niños. Nosotros encontramos entre los pequeños las horas felices que por un rato nos hizo olvidar las fatigas y penalidades de horas anteriores. A la hora de irse para sus casas, uno se negó a hacerlo. Llorando pedía irse con nosotros o que regresáramos al día siguiente. Entonces yo ya a las 2 de la tarde, cuando otros compañeros se le aproximaron para pedirle su integración a la tropa, yo también lo hice. Entonces él me explicó que no, que yo era muy niño, que les esperaban días de hambre, de guerra, días de frío, días de intemperie, que no era fácil, que él al otro día venía a buscarme. Entonces yo le contesté que no, que yo no era bobo, que yo sabía que el otro día no venían, que eso no podía ser. Entonces él me abraza a mí y me dice, esos son los hombres que nosotros necesitamos para mañana. Y no te preocupes, cuando triunfe la revolución, yo voy a venir aquí a la Jacinta, nos vamos a comer aquí una vaca. El 7 de octubre, la columna 2 cruzaba el río Jatibonico y penetraba en la provincia de Las Villas. Allí la recibían miembros del destacamento Máximo Gómez del Partido Socialista Popular al mando de Félix Torres. Félix Torres fue el hombre que tuvo la mayor atención que ha tenido por ahí con nosotros, fue Félix Torres y su gente. Nos cargaban, nos limpiaban los pies, porque la mayoría de la gente nuestra, nosotros rompimos los zapatos, ¿no? Y con el agua no se te queda agua dentro. Y el que no lo rompió, se le desbarataron los pies. Esa gente, Félix Torres, la gente de Félix Torres la cargaban, le llevaban a hacer hasta sus necesidades. ¿No lo dejaban hacer guardia? Nada. Camilo, en la parte norte se encuentra un problema de cierta división o de una división total entre el grupo del Partido Socialista Popular y el grupo nuestro de nuestra organización Movimiento 26 de Julio. Los problemas existentes, y la mayor parte del tiempo, eran problemas políticos, sea el comunismo y el anticomunismo, la religión y los antirreligiosos. Pues la unidad no era una realidad. Tuvo que llegar Camilo, percatarse de aquella situación y comenzar a trabajar en ese frente. Y Camilo, preocupado porque tenía que estar un tiempo allí, pues comenzó a organizar aquello. O sea, que una base guerrillera, una de las cuestiones fundamentales que exige es la vigilancia, y para eso tiene que tener la población campesina a su lado. Y en este frente trabajó Camilo con gran éxito y pudo unificar a la población campesina, o organizar a la población campesina en beneficio de la lucha guerrillera. Ya en Las Villas, Camilo y sus hombres llegaron al batey de Juan Francisco y en la casa de Tomasito Álvarez establecen uno de sus campamentos. Entonces él, cuando llegó aquí, que se tropezó, que no había trabajo, lo primero que hizo fue
organizar una matanza de ganado en toda la cordillera que lindaban con los campamentos, que esa gente eran colaboradores estrechos de la tropa, entonces tratar de hacer un reparto de carne 2 veces a la semana para los que cooperaban y para los que no cooperaban. Esto también establece el servicio médico aquí a la población de acuerdo con las necesidades de la zona. Yo llegué unos días antes que Camilo a la zona de Juan Francisco. Entonces era mi primera experiencia como maestra y nunca había trabajado. Yo me gradué en el 58 en junio. Entonces Mongo Simanca me lo presentó. Entonces él, después que nos pidió que continuáramos trabajando, también exhortó a la juventud de la zona a que se incorporara a la escuela. No importaba la edad, tuvieran 18, 19, 20, la edad que ellos tuvieran. Si no sabían escribir ni leer, que fueran a la escuela. Y nos pidió a nosotros que aceptáramos esas personas en la escuela. Así se llenó el aula, que no me recuerdo la cantidad de alumnos que tendría entonces, porque todas las personas se comprometieron con él en estudiar y todos fueron a la escuela. Cuando yo llego al campamento, sí, que yo hago así, se empiezo a saludar eso. Yo era un poco guajira, bastante guajira, pero bueno, le di la mano a todo el mundo. Entonces él me mira para mí y me dice que Sergio del Valle era casado y que todo eso que estaba ahí era casado, que el único soltero que había era él, pero muerto de la risa. Lo que más me atrajo de Camilo, bueno, fueron los ojos, ¿no? Su expresión de los ojos, que hablaba con la vista, entonces su sonrisa, su forma, su carácter. Era una gente muy, muy alegre, muy campechana, muy sencilla. Y todo eso, vaya, me impresionó, la verdad fue eso. Cuando nosotros nos veíamos, a veces nos sentábamos afuera, por ejemplo, un día nos sentamos afuera, y en el bohío de mi casa, afuera, la parte afuera. Entonces sí, él era muy romántico, me leía poemas, me decía poemas. Entonces que iba a tener muchos hijos, que iba a tener una pila de hijos. Yo nada más era para parir, para tener hijos. Yo iba a ser la princesa. Y entonces, imagínate, todas las cosas salieron distintas. Así es que el primer combate, la primera emboscada, se registra un 22 de octubre, donde se capturan las primeras armas. Y un 27 de octubre se origina la segunda emboscada, donde ya se captura, en la primera emboscada se captura un promedio de 7 fusiles, se pensó que vería más, pero en esta segunda emboscada ya se captura unos 30 fusiles. Y ya el 30 de octubre se ataca el cuartel de Venegas y se ocupa también, y se le ocupan armas. En menos de 15 días, Camilo ha atacado al enemigo y le ha ocupado un promedio de 50 armas al enemigo. Atención, columna 8, atención, columna 8. Aquí columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas, territorio libre de Cuba. Oye, estoy aquí escuchando perfectamente. Cambio. Aquí está Camilo con ustedes. Cheo, atención. Bueno, Cheo, para resolver el problema y seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé. Así que dime si me entiendes, dime si me entiendes. Y te doy el cambio, Cheo. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Para él me valía un soldado de los que él encontró aquí, como los que él tenía. Para él, los soldados todos los tenía con el mismo concepto, de que era un combatiente más y que él era implacable con la mentira. Mentira para Camilo era una enfermedad. Eso él no soportaba la mentira. Usted le decía una verdad y por grande que fuera, él le daba solución a la cosa, pero no le contaron la mentira, porque yo recuerdo a un primer teniente que le contó una mentira
y tuvimos que andar muy rápido porque Camilo no votara que era hombre del equipo de campamento. Bueno, mira, las relaciones con Camilo eran de la mejor. No solamente conmigo, ni con Oreste, que era los jefes de Oreste, el jefe de pelotón de la vanguardia, el segundo de la columna, ni que yo era el jefe de la escuadra de la vanguardia, sino en general. Nosotros hicimos guantes de saco, guantes de voceo de saco, y voceábamos, ¿no? En los tiempos libres voceábamos, jaraneábamos, él nos ponía apodo a nosotros. Por lo menos me puso un apodo de cara. y jugábamos pelota, ¿no? Pero a la hora que decía una cosa, el respeto mayor que teníamos era el Camilo. Porque indudablemente él nos quería a nosotros, nos cuidaba. Y nosotros lo adorábamos a Camilo. Nosotros éramos, vaya, aparte de ser fidelistas, éramos camilistas. Ocasiones, en un breve espacio de tiempo, Camilo toma el cuartel de Zulueta. Por la noche, a las 1 de la mañana, me llamó a mí un compañero y me dijo: oye, estamos rodeados por los alzados. Levántate. Yo estaba durmiendo. Llegué, me levanté y cogí mi fusil y me puse en mi lugar. Empezó el tiroteo. El pueblo, que yo diría que es el pueblo más bravo, más guapo que yo he visto, es el de Zulueta. La última vez que nosotros cogimos el cuartel, yo pensaba que allí iba a andar el muerto, en mujeres y muchachos, porque aquello no fue un combate, fue una fiesta lo que había en el pueblo aquel. Pero una fiesta, aquello era, yo diría que posiblemente en fiesta no había tanto movimiento en la calle como ese día. Eran las mujeres, los muchachos, todo el mundo, todos los hombres, todo el mundo ayudándonos a nosotros. Guardia hubo que sacarlo, allí se hubo que darle candela adentro del cuartel para sacarlo. Me recuerdo que Pinares, frase textual de Pinares, que Pinares decía que teníamos que avanzar, echarnos para adelante, que es una cosa de honor, de dignidad, que la tropa de nosotros nunca había perdido un combate y no podíamos perder, que eso era de honor, había que tomar el cuartel por honor. Y así fue, hubo que meterse para adentro y coger los guardias y sacarlos para afuera. Y nos rendimos, entonces vino él. Él no había venido, pero llegó y nos formó allí, y nos habló, nos dijo: muchachos, conmigo no tengan problemas, que yo los trato a ustedes lo mejor que pueda. Y a Camilo no se le podía maltratar a un prisionero. Camilo, cuando un hombre se rendía ya, ahí no se podía maltratar ni con palabras, ni con un gesto. Era una característica de Camilo y eran unas condiciones humanas de ese hombre tremendo. Camilo fue el creador y el organizador de la milicia campesina. Para mí, el que creó la milicia en sí fue Camilo Cienfuegos. Organizó también dentro de nuestra columna el Frente Agrario, que tenía la misión de reorganizar los sindicatos en los diferentes centrales y poner la dirección revolucionaria que respondiese a los intereses de la lucha, de la revolución. A iniciativa de Camilo Cienfuegos se convocó para el 28 la plenaria azucarera y para el 29 la plenaria campesina. La preocupación de Camilo era que ya estos tres sectores lucharan cada uno bajo su dirección, pero que estuvieran bajo la dirección del ejército rebelde. La idea era de organizar a los trabajadores porque cayera Batista o no cayera, la zafra del 59 se iba a hacer aquí en esta zona, en estos 7 centrales bajo la dirección del ejército rebelde. Quiere decir que aquí en este pedacito de tierra
que estamos aquí hoy parados, marcó el paso aquí para llevar a cabo lo que siempre se ha llamado la Alianza Obrero Campesina. Una vez que después nosotros desalojamos todos los guardias que se encontraban dentro de la ciudad, con la policía y eso, vinieron huyendo para acá, para recluirse aquí en el cuartel. Entonces se inició el cerco del cuartel para posteriormente la toma. No, chico, mira, el problema de inventar el dragón, eso fue Camilo. ¿Por qué? Porque tú sabes que los cuarteles de la tiranía eran fortaleza, ¿no? Porque las balas no le entraban ni la bazooka, era una fortaleza. Y más la posesión en que estaba el cuartel. Pero yo no sé cómo Camilo inventa eso, de buscar un tractor de estera, un internacional. Entonces, forrarlo de unas planchas, ¿no? Que a prueba de las balas 3006 no le entraban. Bueno, entonces, para ir para allá. Entonces, Camilo lo que quería era darle candela al cuartel. Vamos para allá, y nos paramos, y aquello era tiro, wow, aquello era un infierno allá adentro. Figúrate con las planchas esas y tiro, y eran ahí en el cuartel. Había como casi 300 guardias, ¿no? 100 y pico, figúrate. Ametralladoras y ganan, y el carajo para arriba el bicho es, todo el mundo. Entonces va el dragón y le tiran un lanzallamas, no sé qué, regresa el dragón. A la otra noche venía el dragón y va Camilo por allá. Y dice, hay que apoyar al dragón. Y ahorita le dice, métete ahí y no saques nada. No saque una mano que te la corte. No, tenemos que apoyarlo. Óigame. Cuando el dragón aquel, de que sintieron el dragón los guardias, empezaba a tirar para allá y decía Camilo a Oreste, ustedes están locos, ¿cómo ustedes están aquí? Yo dice, tú decías que había que apoyar. Entonces, entre las ruedas sí, había unos huequitos, por ahí poníamos los fusiles tirados, ¿no? Cuando se acabó el problema del dragón ese, que creo que fue la noche que le dieron el bazucazo al dragón. Sí. Que por nada no salen de allí del cuartel, ¿no? El dragón lleno de arena por dentro y el lanzallamas se le acabó el aire y venía la candela para dentro del dragón, eso fue del diablo. El 31 de diciembre, después de 11 días de enconada lucha, las tropas sitiadas se rendían ante el empuje rebelde. Faltaban algunas horas para que Batista se diera a la fuga.